Hostia puta. Hmm. Hmm. Inactivo. Untitled broadcast. ¿Por qué coño estás haciendo eso? No me está cogiendo lo que yo programé. No estamos recibiendo los datos de vídeo a una velocidad suficientemente rápida. Puede que tus espectadores emiten almacenamiento de buffer suficientemente rápido. Plantea utilizar una velocidad de bits inferior. Supongo que lo del LOL sí lo estáis viendo y tal. Con un título de mierda, pero bueno. Ahora me dice que todo está correcto. Pero el evento que estaba haciendo antes ha ido a la puta mierda. No se conecta a Twitch, no se conecta al chat. Esto es una fucking shit. Hostia, espérate, que además... Pues sí se ha conectado al chat. Pero esto me está troleando. No. En teoría iba a hacer un reclutamiento, pero lo que estoy haciendo ahora es probar a ver si puedo... ¿Cómo se dice? Programar una serie de eventos que sean solamente del LOL. Pero se ve que esto, YouTube, ha decidido trolearme. Y ha dicho, pues mira, todo lo que has programado antes, has programado un directo para las 7:30, pues te jodes. Y no te lo guardamos. Así porque sí. De hecho lo tenía todo programado con la miniatura y demás. Y sin embargo no me empieza. ¿Por qué quieres trolearme? Me cago en tu puta madre. Voy a tener que copiar y pegar todo esto aquí, pero no soluciono nada. Nada, no lo voy a hacer así. Hola Cristian, estoy haciendo unas pruebas. Estoy intentando hacer que se programen eventos en directo de, por ejemplo, de si me pongo a jugar al LOL, que identifique el evento que he programado y se venga para aquí. Lo que pasa es que por alguna razón, como veis el título es una puta mierda, no hay descripción, no hay nada, o sea, no se ha guardado lo que hice. Sin embargo, si vais al canal, se supone que hay un evento programado que debería empezar hoy a las 9:30, es decir, hace 6 minutos. Y no sé por qué no ha cogido todas las opciones esas. Entonces lo que estoy haciendo ahora es un poquito testeo.
Lo siento si os ha llegado la notificación y os molesta a algunos. No sé hacer tampoco para quitarlo y probarlo yo solo. Mm, 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 mm. Sí, pero es que así lo único que me estás haciendo es mostrar. Esto no es lo que quiero, joder. Hola, Hiraki. Leer os leo, que lo sepáis. De hecho, a ver, espera que os pongo otra cosilla. Os pongo esta así. ¡Wow! Vamos a cogerlo de chat de aquí. Copiar. Vamos aquí al LOL. Pegar. Y así que os podáis leer por lo menos todos. Por cierto, decirme una cosa. ¿Estáis viéndolo en calidad 700p, 1080? ¿Cuántos admite? Porque eso es otra cosa interesante que también programé. Y no sé a cuánto lo podéis ver. Es que ni siquiera me estás tomando el puto nombre, tío. ¿Por qué? Joder. A ver. Venga, volvemos al tema. A ver, emisión en directo. Tenemos esto y aquí es donde está la gente, vale. Vale. Bueno, Matías, eso ya es un tema tuyo personal. La cosa es que os deja elegir hasta 1080p. Ah, pero si os deja elegir hasta 1080, esta parte está bien. Por lo menos la configuración esa la ha tomado. El tema es que, joder, tengo un puto evento programado, ¿vale? Yo estoy en la pestaña de emisión en directo, la parte de eventos. Voy a próxima emisión. Y sí, está bien, joder, está aquí programado, pero ¿por qué coño no me cogió ese evento? ¿Por qué me ha cogido este puto evento? ¿Por qué ha creado uno de cero? ¿Quién hostia me habla ahora por el LOL? ¿Qué coño pasa? The fuck. Me estoy desquiciando un poco, sinceramente. No funciona como espero. Y no sé arreglarlo. Si alguien tiene alguna idea, bienvenido sea. ¿Por qué hablo tan bajo? ¿Tan mal se me escucha? Bueno, es que estaba pensando. Estoy acostumbrado a estar concentrado y por eso hablo bajo, porque no estoy ahora mismo en plan haciendo nada para vosotros, en plan no hablando para vosotros. Lo que estoy intentando es arreglar esta mierda y que funcione. Pero no sé por qué coño no me deja. Aún no hemos recibido datos de tu codificador. Asegúrate de que está configurado correctamente. ¡Ah! Tu puta madre. Copia y pega la información en tu codificador.
Pues debería de ser este. Yo qué sé, a ver. YouTube Events, YouTube Stream Now. No, ninguno de estos dos. YouTube Gaming. No. Joder. Titles. Claro, hijo de puta, pero es que no deberías de hacer esto. Vale, ya lo entiendo. Es que he tomado una clave. Así porque sí. Y la da la pájara. No, no, tranquilos. O sea, tranquilos que esto no es un directo en serio. O sea, estoy probando cosas hasta que lo configure y demás. Lo que pasa es que os ha llegado a todos la notificación y todo esto. Lo siento por esa parte. No sé hacer que no os llegue la notificación de un directo. Podéis iros tranquilos que no voy a hacer nada. Estoy mirando configuración e intentando prepararlo. Para en un futuro, si lo tengo que hacer, que todo vaya bien. Esa es la idea. Sabiendo que vosotros lo veis a 1080, ya no necesito nada más por vuestra parte. A menos que alguien sepa funcionar con Restream.io y que me admita eventos programados, pues es lo único que necesito ahora mismo. Amigo, o sea que está reutilizable, la creas tú porque te da la gana. La creas con 1080 y tengo que configurar desde aquí. Vale, entonces cambio ahí esto. Configuración de la gestión ya no se puede editar, pero aún tienes tiempo para cambiar la miniatura, vale. Y entonces sí puedo cambiar la configuración esta. Sí puedo venir aquí y puedo copiar todo esto. Tacatá. Y entonces venimos aquí, tacatá. Se copia ahí. Ah, vale. Y ahora los tags. ¿Me dejas copiar los tags o no me vas a dejar copiar los tags? No, joder, me cago en la puta. Vale, vale, chicos, me parece que ya lo voy teniendo, ¿eh? En teoría, ya debería de ir teniéndolo. Lo que pasa es que me hace copiar todos los putos tags a mano. Esta mierda. A no ser... A no ser que no me va a dejar. La madre que lo parió.
Bueno, contaros por cierto, no sé si estáis aquí todavía. A ver, que mire el chat. Vale, sí, hay 4 personas. Vale, los que estáis aquí os cuento. Ayer cuando salí de carnaval, hice lo que algunos me pedisteis el otro día en un directo. El tema de hacer la comparación del vídeo del vello púbico aquí en Asturias. Y bueno, no salió tan mal. Fue una experiencia bastante divertida. La gente reaccionó positivamente, contra todo pronóstico. Yo ya esperaba que me cayera alguna denuncia de alguna chica o algo en plan, ¡ay, me siento acosada! O algo así. Con las cosas que uno lee en las redes sociales, con todo este tema, ya me esperaba cualquier cosa. Vale, esto ya está copiado. Título también copiado. Juegos, League of Legends. Idioma del vídeo, español. Ay, güey. Activar la monetización, oiga. Ingestión, vale. Ya está cambiada la miniatura. Esto ya está. Pa. Perfecto. Salas de control del directo. Todo es bonito, todo es precioso. A ver. Salas de control del directo. Ah, de puta madre. Venga. Supongo que ahora escucharéis doble lo de sala de control del directo. Esto aquí pone que está todo bien, todo bien, todo bien. Ah, qué guay, os puedo poner lo de alerta de emisión. Estamos teniendo problemas técnicos. A ver qué pasa si hago esto. La alerta de emisión solo funciona en el reproductor HTML5 en Flash Player, por lo que puede que no funcione en algunos dispositivos. ¿Y qué pasa? Todo es bonito, todo es precioso. Esto aquí pone que está todo bien, todo bien, todo. Todo es bonito, todo es precioso. Ah, es verdad que tengo activado para que se escuche el audio del escritorio. Bueno, va. Cuéntame, Cancón. A ver, que escuchéis también el LOL. ¿Dónde está? Sonido. Supongo que así valdrá. Sí, se puede. Hostia, ciegas no, coño. Reclutamiento. Estoy como unas maracas. A ver, si alguien quiere jugar conmigo. Si alguno quiere jugar al LOL de los que estáis aquí mirando conmigo, decírmelo. No tengo ni puta idea de quién es este tío. Pero bueno.
Así queda guay. Oh, oh, oh. Rubén aconseja, me estoy escribiendo y viviendo con una chica que conozco hace mucho y ella me gusta y yo le gusto, pero tiene novio. ¿Qué hago para rompo su relación o dejo que se pase el calentón? Hostia, macho, pues te vas a meter a romper una relación, porque sí. No me jodas. Oye, Ji-chan, puede que no sea el mejor momento, pero se podría vivir en Japón con un trabajo normalito. Define trabajo normalito. Ahora venga, vamos a darle aquí a la partida. Tengo una duda, no sé si voy a poder leer el chat mientras estoy jugando. Me gustaría saber si puedo coger y... esta mierda... ponerla... Eh... mientras estoy jugando. Si no va a ser un poco raro. ¿Para qué es esta ventanita? ¡Hostia puta! Hostia, ¿te llamas Rubén como yo? Sí, me llamo Rubén. Mientras no me compares con el Rubius me vale. Que no es la primera persona que me dice, oh, te llamas igual que Rubius. Y yo, sí, pero... Mm. A ver, eso es un baito. Poder puedes, pero no te da para quedarte. Aprender japonés es súper fácil, en 10 días te sale. Sí, claro. En 10 días nada más. Muy optimista. Ay. Dale, 5 minutos tarde. Bueh. No sé con quién jugar. ¿Con quién queréis que juegue? Voy de jungla. Aviso. Mira, juego lo que me digáis. Así que apurar. Que soy first pick. Decidme con quién juego y... le doy ahí caña. Hostia puta. Venga, Brown, fuera. Piénsalo bien, amigo mío. Timo Jungla, please. No tengo ni idea, no juego LOL. Venga, va, Timo Jungla. Con 2 cojones. Capitán Timo de servicio. Por cierto, ¿qué tal escucháis el juego? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha flojo? ¿No lo escucháis? Vale, venga, así. Sí, claro, sin problema, Kobe. Lo que pasa es que este directo es más que nada de testeo. Empecé a jugar porque, bueno, ya que estáis aquí algunos viéndome y tal, pues... por hacer algo, ¿sabes? No creo que lo deje. Hostia, y me he dado cuenta... ¡Ah! Mierda, que en Twitch está como IRL. A ver si lo puedo cambiar.
y ponerle el juego, porque si no luego igual me penalizan o me hacen alguna mierda de estas. A ver. Editar. ¿Se puede editar? ¿Puedo editar juego? Transmitiendo. LOL. Aquí, venga. League of Legends. Joder. Cámbiate. League of Legends. Pues así. Vale, ahora en teoría deberíais de estar viendo la pantalla completa. Voy a comprobar desde el móvil. A ver. Porque como no lo estáis viendo, pues va a ser una cagada muy grande. Así que a ver. Oh, sí, guay, vale. Y veis el chat ahí arriba a la izquierda. También. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Y la cosa es, si yo me salgo a Windows aquí ahora, ¿qué veis? ¿Seguís viendo lo otro o no? A ver. A ver lo que pasa. Supongo que sí. Sí, porque no ha cambiado nada. Y ahora ya el chinzao subiendo ahí el porcentaje. Sí, vale, guay. Entonces, a ver, ¿cómo puedo hacer ahora para leer los comentarios? Supongo que desde el móvil. Chat destacado. Vale, aquí. Bien. Pues si queréis quito el chat, A mí lo que me digáis. Gato Neco Pez. Enhorabuena por el pedazo de blog. Supongo que te refieres al blog escrito, ¿no? Lo tengo bastante abandonado, la verdad. Paul Cobb sí es EU-West. Y no, en Japón no es muy popular el LOL, la verdad. La gente no le da mucho. Estuve jugando allí un poco y... bah, sin más. Vale, pues si creéis que quito el chat, pues quito el chat. A ver. Tomar por culo el chat. A la que ya empieza la partida. A ver, Timín. 2, 3, 4. Ya sabéis, si no os leo bien es que estoy concentrado en el juego. Si alguno sabe alguna herramienta para poder poner el chat aquí dentro del juego, chat de YouTube, chat de Twitch o lo que sea, os lo agradecería. Porque sería divertido, joder, poder seguir pudiéndole leyéndoos. ¿Eh? Seguir... Ah, hostia, estoy olvidando español, me cago en la puta. Poder seguir leyéndoos. Eso.
generado súbditos. Ay, a ver. Que sepáis que estoy jugando tirado en el sofá, ¿eh? Aviso, no voy a jugar en serio. Eso tiene que esconder. Y no tengo experiencia comentando videojuegos. Y más aún sin tener nada de visión del chat de lo que estáis hablando ni nada. Esto va a ser la hostia. Madre mía. Esto va a ser un desastre. A ver, Timin, hasta que no pillas velocidad de ataque, esto es muy jodido. Me va a venir el Warwick y me va a pelar el culo. Lo estoy viendo. Venga, para allá. Ahora nos meteremos ahí a por el blue. Y que pille velocidad de ataque de primeras. Armado y preparado. Venga, para allá. Mira, el Veigar ya no tiene summoners, con lo cual habrá que ir a visitarle. Armado y preparado. Venga, Surgot. Reconocer el Vale. Vamos para allá. Vamos por culo. Primera sangre. ¡Hala! A fregar. Vamos a pillar ahora el sapete. Timo. Hostia, se me fue el ratón. Y así es como uno manquea en directo. Me cago en mi vida. Bueno, no pasa nada. 2, 3, 4. Tampoco se pierde mucho. Vamos a investigar un poquito la jungla enemiga. A ver qué nos encontramos. Reconocer el terreno. Esta vez vamos a hacerlo bien. Ahí, claro. De ahí, miradlo, vete. Rápido. Ah, me voy. Me voy, loco. A ver, vamos a coger esto, Informando. que nos va a hacer falta. Me voy a hacer el timo directamente a P, ¿vale? O sea, para coger y joder con las setas a tope. Porque como llevamos el cometa arcano, con esto cada vez que alguien se come una seta, le va a llover un meteorito en toda la cabeza. 2, 3, 4. Y van a ser las putas risas. ¿Qué tiene de negativo? Pues que básicamente a la hora de farmear y tal es bastante jodido hasta llegar a nivel 6. Así que hay que ir aprovechando la pasivita esta de Timo, del attack speed. Y poco más. Sufrir un poquito, ir gankeando. Y ya está. Y es lo que hay. Nos subimos la Q porque como vamos a P, pues hay que priorizar ese daño, como sea. Y intentar hacer el mayor burst que podamos. Vamos a intentar coger el cangrejete de aquí. ¡Oh, Shen! La ha pillado. Armado y preparado. Hace muchísimo que no juego. Pero mira, ahí está lo de T. 2, 3, 4. Venga, Shen, sáltale con el
algo. No, que falta Veigar. Mierda. Muy lento el flash. Bueno, no pasa nada. Ha sido worth. Totalmente, vaya. Descarado que sí. Vamos a pillar esto. Para subir más rápido al 6. Paso de las botas. Y bueno, a ver qué me vais comentando mientras tanto. Reconoceré el terreno. Se escucha de fondo. No, se escucha bien, pero está poco alto el juego. ¿Queréis que lo suba más? Si queréis que lo suba más, yo lo subo. Ya os digo que no lo tengo controlado, así que lo que me digáis vosotros, vaya. A ver. Vamos a darle más al audio del escritorio y que podáis escuchar más el LOL. Informando. Y si no, pues también si queréis que se sube aquí. Armado y preparado. Hostia, me ha jodido ahí bastante. Ha muerto un aliado. Sí, señor. Decidme ahora cómo lo escucháis, que le he subido el volumen un poquito. Este creo que me ha visto. Un hijo de puta. Eso tiene que esconder. Ese harán el dragoncete rojo, este de fuego. Y yo me voy a hacer esto. Rápido. Pues si el Warriors no se lo hace, es tonto, ¿eh? Venga, vamos a por... No llegamos, ni de broma. Buah. Me has dejado solo, cabrón. Podrías haber hecho más. Claro. Lo podías haber hecho antes, hijo de puta. Ah, pero las botas, anda. Boticas. Y AP. Vamos a coger AP, que le hace falta como el comer. Armado y preparado. Hostia. Lo van a coger el culo. Ni se mueve. Pero muchacho, salta la Veigar, que te lo haces. Claro, joder. ¿Verdad? Evidentemente, claro. 2, 3, 4. El Warwick. Y si encima se salva. Puto amo. Hacer el dragoncete ahora. Aquí como... El gumio. Vente aquí. Porque vamos sin smart, ¿eh? Pero ahí está, dragoncete. Pim pam. Y ala. Pa' casita. Armado y preparado. Vamos aquí. No, otro. Joder. Están rodeados de putos guardianes rosas.
estos. Informando. Venga, ahora nos hacemos los golem. Y nos vamos a pillarnos más AP. Sí, señor. ¿Qué pasa? A ver. Falta el Veigar. El Warwick que anda ahí en bot. Tiene que esconder. Vamos a curarnos aquí un poco, por si acaso decidiera hacer algo. No creo que venga, pero... Vale. Pues como veis no es tan troleada el timo, ¿eh? O sea, es un poquillo... un poco troll, pero no mucho. En general, vaya. Reconoceré el terreno. Bastante llevable. De hecho, tengo experiencia jugándolo jungla. Pero si te escucha bien... Ah... Al revés, bájale el volumen. No, que lo bajes. Oh, perdón. Perdón. Vale, lo bajamos así el volumen. ¿Ves? Esto de no leer el chat en el momento es lo que tiene. Lo he bajado ahora. Reconoceré el terreno. De hecho, para mí mejor, porque a mí me gusta jugar con el volumen un poco más bajo de lo normal. Vamos a ir a por Warwick aquí. Ven aquí, puta. Rápido. Corre tanto el cabrón. Pero ahora te jodo esto. Que te den un gol. Tu equipo ha destruido una torre. Y Shen, ¿por qué no? No me he dado cuenta de que tenía la ulti. Muérete. Pues puta. Muerto un enemigo. Yala. Asesinato A tope. Sí, señor. Shen lo ha hecho ahí de putísima madre. Se han comido todo el bait. Con patatitas. Dos, tres, cuatro. Ya, nos vamos a base. Venga. A ver ahora. ¿Qué decís? Mejor, muy bien. Vale, perfecto. De hecho, como lo tengo que subir yo un poquito más, voy a bajarle aquí un poco. Lo subo aquí un poco más para escuchar mejor. Rápido. Opa, que no he comprado. Esto y... Vamos a esperar. Esperamos un poco y así tenemos más CD. Y aparte, como vamos a ir ahora por el blue, pues llegaremos al 30%. muerto un enemigo. Y habrá bastante ahí para tirar setitas. Cuatro. ¿Por qué lo escucha raro, Llama? Si me explicas el por qué lo escuchas raro, puedo intentar mirarlo. Sí, señor. Venga, a ver, tenemos esto. Vamos a cubrir top. No, Chinfao está en peligro, vamos a ir a por él. Tu equipo ha destruido una torre. Vamos a cubrir por aquí.
por aquí. Nos reímos de él. Sí, señor. Puto Timo troll. No me digáis que no está guapo. Reconoceré el Ah, claro, porque... Claro, es verdad, porque lo tengo con los altavoces. Entonces igual estáis escuchando también el ruido de los altavoces. Vale, vale, vale. O sea que para eso tengo que jugar con los cascos. Pues espérate. Si los tengo aquí, sí. Vale. Ahora ya le he puesto los cascos, con lo cual ya no deberíais de escuchar el sonido por mis altavoces. Y de hecho ahora ya escucho mucho mejor el juego al tener los altavoces yo. ¿Qué más? A ver, vamos a pillar para hacer el relay. Vamos a pillar un poquito de vida, que nos va a venir de lujo. 4. Gracias, Cristian. Ahora se escucha perfecto. Vale, vale, genial. Pues muchísimas gracias, Jauma. Sí, a ver, ya os digo que... Nulo. Que esta es la primera vez que hago un directo así de LOL. Con lo cual no sabía bien cómo hacerlo. 2, 3, 4. La fase de testeo. Vamos a hacer el dragoncete este. Tienen que ayudarme, con lo cual genial. Pillamos ahí esa vida. Y vamos a ir cubriendo cositas por aquí de setas. A ver si podemos robar el blue. Armado y preparado. Vamos a esa seta ahí. Se ha hecho el Gerardo. No pasa nada. No pasa nada porque le seguimos robando cosas a Warwick. Y cuanto menos farme él, pues mejor para nosotros. Además, mira qué meada les han metido ahí en un momento. Ahora farmemos esto. Se tiene que escocer. Ay, que se han quedado nada de vida. Cabrones. Yala, una aniquilados. Puta madre. Reconoceré el terreno. Ahora vamos aquí un poco para pillar velocidad. Yala, pa, pa, pa. Informando. Tu equipo ha destruido una torreta. Eso por aquí, esto por aquí, Invencible. esto por aquí. Venga, Se acabó. seguimos puseando aquí. Rápido. Tantos ocupados en mid, con lo cual nos la pela. Venga para allá. Kylie. Mamá. Ahí viene Warwick. Mamá. Dejamos una setita aquí. A fregar. Venga, venga, a ver, que pillemos un poquito smite.
Y no han hecho nada con el heraldo. Seguimos aquí pusheando con Vayne. Robándole minions, ¿por qué no? Y tiramos la torre. Venga. Vamos a cubrir esta zona otra vez. Para tener vía de escape. En caso de que venga Warwick o alguien. Ya vienen nuestros compañeros. Armado y preparado. Ha muerto un enemigo. Y si nadie nos para, pues... Chao, chao. Adiós, torre. Más bien ahora aquí va a ayudarnos, con lo cual... La partida está siendo muy fácil, ¿eh? Si tenéis miedo por el timo... Pues timo jungla, ahí lo tienes, Oscar. Ahí viene este tonto polla. Chao. ¡Ah! Me ha pillado. Me tiene que haber suicidado. Me enchoté en plan... Ah, bueno, me libro, pero no. No fue suficiente. A ver, Timo Jungla es bastante troll, ¿eh? Ahí donde lo veis, es bastante troll. Pero joder, soy buen jugador. Tampoco... voy a ponerme a jugar mal, porque sí. Una cosa es ser troll y otra cosa es ser... jugar mal a propósito. Y yo soy muy competitivo, y más en el LoL. A mí no me gusta perder. En ningún juego. No me gusta perder a nada. Yo no me gusta perder ni al parchís. Con eso te lo digo todo. A ver. Ha muerto un enemigo. Reconocer el terreno. Tu equipo ha destruido una torreta. No hay nada por aquí. Vamos a limpiarle esto mientras sale el blue. Reconocer el terreno. Y el gumio. Y a robar. Pobre Warwick ha sufrido una humillación bastante terrible en jungla, ¿eh? De leyenda. Hemos hecho lo que hemos tenido que hacer en top. Ayudando ahí al chinzao de primeras. Y ha venido muy bien. Vamos a poner uno por aquí. Y sin necesidad de usar. Vamos a ponernos por aquí a reírnos. Venga, venga. No me ha dado tiempo de echarle la risa, joder. Bueno, pues nada, Timo Jungla, chavales. A tope. Para que luego me llamen troll. A ver, ¿a quién damos honor? ¿A quién damos honor? Al Shen, que se lo aporta muy bien ahí con la ulti en la teamfight esa. Se lo ha currado un huevo. 500 súbditos, guay. Cumplida. ¿Qué más? ¡Hostia! He sacado una S. He sacado una S con Timo, chaval, jungla. ¡Qué buena! A ver. Me queda colocar 3 guardianes de control, vale. Lo de destruirlos, vale, sin problema. Y de daño, bueno, pues todavía hay que seguir dándole un poco más. ¿Cuánto hemos hecho de daño en esta partida? Muy poquito, la verdad.
Claro. No nos hemos metido en muchas teamfights y tal. Tampoco ha dado tiempo a putear con las setas, que es lo que realmente hace daño de timo en el late game. 3 solicitudes de amigo. Soy Melgar y Gel. Venga, que os acepto. Y tenemos un problema. Tenemos 2 huecos nada más. Gel, Melgar. Pues no hay problema porque Chuso no está. Hala. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me contáis? A ver. Pasa link del directo, güey. Pues le paso el de Twitch. Toma, mira en Twitch. Que no hay nadie. La gente está en YouTube. Nada, lo dicho, oye, si alguno sabe cómo hacer... ¿Qué? ¿Por qué no has cambiado el juego esto? ¿No se ha cambiado el juego? ¿En Twitch o qué? A ver. Ah, vale, sí. Ese se ha cambiado. Si alguno sabe cómo... cómo cambiar esta mierda, ¿cómo se llama? Para poder ver el chat en pantalla, pues os lo agradecería. Yo qué sé, ¿cómo le doy a esto? Vale, aquí. Pas. Ahora, venga. Vamos a empezar ya, chicos. A ver qué me quedaba de misión. Eso, conseguir daño y colocar guardianes de control. Venga. Hacemos otra partidita, que esta se hizo muy corta. Apenas fueron ahí unos 25 minutos. Y a ver. Vamos a jugar con... Vamos a jugar con Udyr Tigre. Que hace tiempo que no lo juego. Y a ver qué tal. Y baneamos... Yo qué sé. A ver. Vamos a banear un Ramus. Por si acaso nos tocara. Vale. Y ala. ¿Por qué todo el mundo? Ah, vale, porque me han metido en un grupo nuevo. Vamos a silenciar esto. Silenciar un año. Vale. Bueno. A ver qué contáis. A mí tampoco, de hecho me tilteo bastante cuando va la cosa mal. Muy bien, Oscar. Yo no es que me tiltee, a mí me jode cuando mi equipo... A ver, puedo estar perdiendo. Hasta ahí normal. Lo que me jode es cuando el equipo pierde de forma absurda por no seguir nociones básicas de LoL. Nuestra furia Y soy main escapa a jungla, nuestro Jauma. control. ¿Qué más? Bueno, la partida fue fácil, sí, la verdad que sí. El buen cofre, que lo eres, Rubén. Soy... Ahora mismo creo que plata 2, plata 1, no sé. El elo lo tengo de oro. De oro 4, oro 3. Quiero ver tu face. Saluda, please, soy nuevo en el canal. Hugo González Monteo. Hola, bienvenido, Hugo. No suelo hacer cosas de LOL, pero bueno, hoy es distinto. Oye, si alguien me quiere comprar esta skin, se lo agradezco. No tengo tetas, pero bueno. Se ve que esto en Twitch es bastante común, lo de comprar skins a los streamers. Yo aprovecho para contarlo. A ver, aquí está, Godir. Depredador, golpe bajo, pam pam.
Sí, aquí está, vale. Esta es la buena. Esta va a ser una partida más durilla porque, bueno, tienen un Swain y tienen a Sejuani. Y aparte, como ese Blitzcrank case a uno de los nuestros, estamos jodidos. Nosotros no tenemos tanque. Yo no voy a ir tanque. Así que lo más parecido que haya a un tanque somos Trinda y yo. Y eso va a ser muy duro. Sí, sí. Así que bueno, veremos a ver de qué somos capaces. Este mensaje fue retenido hasta que se revise. Miguel Libre, soy un fanboy de 9 años. Agrégame y jugamos al teto. Pues no te voy a mostrar el mensaje. Ocultar. La gente manda mensajes un poco turbios. Pues nada, eso lo que os decía, que esta partida va a ser un poquito más dura que la anterior. Pero mira, mejor. Nada más solamente necesitamos hacer daño. Y necesitamos limpiar... No, limpiar no, perdón. Colocar 2 wards. Con lo cual, venga. Para esta partida me voy a levantar. No me apetece jugar tirado. Arriba. Así. Me voy a tapar con una manta como una vieja porque hace un poco de frío y no me apetece poner la calefacción. Pero aún así... ¡Hala! Modo invernal. Tendría que haber una aplicación. Tengo que buscarlo. Tendría que haber una aplicación para el móvil para poder solamente leer el chat de los directos que estás haciendo. En plan como lo de restream.io, pero aquí. Me molaría pila si lo viera directamente. A ver. Restream. IO. Streamlabs, Bitstream. Nope. Oh, puta vida. Live chat. A ver. Joder, y me salen aplicaciones de ligar. No quiero eso. No quiero ligar. Quiero leer a la gente que me hable por Twitch o YouTube. Esto será algo que tengo que investigar. Porque aunque sea la zona esta de aquí superior izquierda, leer los comentarios que pongáis sería interesante. Ese es nuestro camino. Hostia, es verdad, no tenemos AP. El buen fail. OP. No, no. Tigre y a saco. De tus instintos, invocador. Se han generado súbditos. Mira, macho. Nuestra AP furia Yasuo, está me cago en bajo Dios. control. Luego me llaman a mi troll, Reportadito. Ahora es cuando el puto Twitch se lleva el rojo con el veneno de los cojones. Sí, sí, me consta. Nuestros instintos se agudizan. Pero bueno. Sí, sí, main Yasuo. Desde la Season 2.
Mónica quejándose ya de la otra que es bronce. No reniegues de tus instintos. ¿Quién coño es reinserido y por qué tiene tantísimo ping? Invocador ha dejado la partida. Invocador se ha Parece que alguien tiene un PC de madera. Pues taxeo. A ver, ¿quién tenían de jungla? No me acuerdo. No sé, Juan. Estará ahora mismo en el rojo haciéndose los golems o los pajaritos estos. A ver si la engancho. No están pajaritos. No habrá piedad. He plantado un war aquí hace poco, con lo cual estarán golems. Va a aparecer por arriba, o no. ¡Me aparezco yo! ¿Cómo me ha visto la hija de puta las intenciones? Vaya. Estaría sin vida ya. Sala. Te quedas sin jungla, por puta. Ha muerto un enemigo. A ver. Vamos a pillarnos las botas, que esta es la clave con Udyr. Y nos pillamos esto. Y ya, por ahora. Está bajo control. ¿Por qué las botas? Pues porque en el depredador recibes un buff. Y te puedes tirar encima de la gente, corriendo mucho. Y la primera hostia que le metas, pues le vas a meter un bombazo. Así que le vas a cocer. No Ya, reniegues huepa. de tus instintos. Ya sí. Vamos a robarle aquí la junglita. No habrá piedad con los indefensos. Un aliado. Ese Trinda. Me imagino que te habrás tirado contra él con toda la oleada de minions en tu contra. Una decisión bastante estúpida. Vamos a esperar por aquí a ese Juani si Yasuo se está quieto. Si no, pues vina, vamos contra ella de cabeza. Ahí va. Y me cago en la madre que lo parió. Y me le echa el Ignite. Macho. Malísimo, Tío, espabila. Tírale el... Si se hubiera espabilado y lo hubiera hecho primero, hubiera salido muchísimo mejor. No reniegues de tus instintos, invocador. Nuestros instintos se agudizan. Ah, no, la Tristana no ha abandonado, está ahí arriba en medio. Mueve nuestro puño. El rojo... Hijo de puta.
Terán tiene arena en la vagina. To help you to see man. Oh yeah. Really? So this one. No habrá piedad Let's go. con los indefensos. Sinceramente no me toca todavía jugar contra el nuevo Swain, Oscar, así que no sé lo que hace. O sea, no, al no verlo en línea, ni haberlo jugado, Está bajo no sé exactamente lo que hace. Tenemos por aquí a Sejuani. Ojito. Muerto un enemigo. Pues esto por acá. mueve nuestro puño. Dejamos ese war ahí a la vista. Y vamos a ponernos el de correr. ¿Por qué el de correr? Porque con 2 puntos del de correr Ese es nuestro enganchas a todo el mundo sí o sí. Y aquí está. Hasta luego. ¿Qué quieres más, Swain? Vamos a fregar Racha de asesinatos. y me voy. Ya me he cansado de matar gente, Nuestros que si no abuso. instintos se han A ver, tengo que acordarme que tenemos que plantar un guardián de control. Nos faltaban 2. Todavía queda tiempo de partida, pero por si acaso se rinden, no apetece volver a hacer la misión, ¿sabes? Y sí, puede sonar un poco sobrado, pero estoy viendo que se van a rendir, sinceramente. Y me tocaría las narices tener que hacer eso. Las armas son para los Vamos a defender top, anda. Un invocador ha dejado la partida. Encima sí que se nos cae aquí el Trinda. Nuestra furia está bajo control. O sea, que con eso te arrastra, vale. Ven, hijo, que no te conozco, que no sé lo que haces. Nuestros instintos se Deja agudijan. en paz. Ha muerto un aliado. Vamos a buildearnos ya todo. Esto y el guardián. No habrá piedad con los indefensos. Swain se va a hacer la torre, vamos a... Death top, guys. Ese es nuestro camino. Ah, pero no se lo ha hecho. Entonces... vamos para allá. Vamos a crujir la No cabeza. te niegues de tus instintos, invocador. ¡Oh! Que tenía el relojito. Eso no me lo esperaba. O sea, que la ulti tiene que ser igual que antes. Pero... vale, vale. No me lo esperaba, no me ha activado ni las pociones ni nada. Pensaba que me lo hacía. Pues me ha matado por confiarme. Ese es nuestro No me mola. Vaya tela. Nuestros instintos Madre mía. se agudijan. Chicos, no sé si seguís viendo el streaming, pero necesitamos defender top. Y os lo
digo a los de bot, directamente. No reniegues de tus instintos. Vamos a hacernos el dragón. No, vamos a pillar a estos. Nuestra furia está bajo control. Qué tristanita, a ver. Como decían en los... ¿cómo se llama? En los MMORPG, Aqua acusó que te cabe. Vamos a pillar a los racimos estos para ir a por su medio. No habrá piedad. Blitzcrank, ¿qué suerte? Vamos a hacernos esto, que en el medio supongo que aguantará. Pues igual no, El buen 3 con el muro. Puto amo. Nuestros instintos. A ver, se me dará, sí, yo creo que sí, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo para volar! Sí. Vuestra torreta ha sido destruida. Vale, entonces me puedo comunicar con vosotros por aquí. Ese es nuestro camino. No sé qué ha pasado, no sé si me ha petado el chat o qué. Ha muerto un aliado. Racha del enemigo. Pero dejé de leer más cosas. Nuestra furia está bajo Asegura ese Juan. Es un doble. A ver. ¿Qué más complejo? Nada más. Vale. Vuestra torreta ha sido destruida. Pues no sé quién es Trindamer, pero le voy a reportar por cabrón. Hijo de puta. Que nos has dejado aquí vendidos. Ha muerto un enemigo. Y vamos a tener que cambiar la puta estrategia solamente por ti. Un invocador se ha conectado. Mira, ¿ves? Le flameo un poco y ya viene. Puto Trinda de mierda. Nuestra Me han robado el furia blue. está bajo control. Cabrones. Pues... por ahí. Pues ala. Le sacamos el gea. Nuestros instintos Esta se zorrita. agudizan. Ha muerto un enemigo.
que la Tristana está fuerte ya, ¿eh? No me ha dado para matarla lo suficiente. Vamos, el buen gancho. Pero queréis darle a la torre. Pero darle a la puta torre. No. Y luego vais a por Sejuani. Reniegues de tus instintos. Tu equipo ha destruido una torre. El buen focus. Madre mía. La rata también va dando asco, ¿eh? Está Nuestra furia está bastante bajo fuerte ahí con ese control. 3-0. Vamos a robar el farm de aquí abajo. Sí, es mío, lo siento. No, es mío. Mueve nuestro puño. Deberíamos ir al medio. Están ahí haciendo un plan de ataque. Rata, ven al medio. Nadie viene al medio. El 3 AFK. No reniegues de Adiós torre, nadie defiende. Bueno, vaya festival. Nada, venga, claro que sí, quédate ahí. AFK. Qué bueno, nadie le pega más ganas. Y nadie le pega más ganas. Oye, pues la puta mierda de Jesús está dando mucho asco, pero está matando al cabrón, ¿eh? Me cago en la puta. Necesito hacerme más tanque para aguantar los envites de esa Tristana. Voy a hacerme la coraza del hombre muerto. Pero vamos primero por el dragón. Sí que estoy con ganas. Puedo la verdad es que tendrían que tocarlo sí o sí, por cojones. Que no tiene nada, no tiene mecánicas para acercarse a la peña. La mínima que llegas ya... Como se puedan escapar de ti, no tienes nada que hacer. Mira, Tristana, ven, ratita, ven. Ay, no está aquí, qué pena. Se ha debido echar para atrás o algo. piedad con los indefensos. Ah, está aquí en medio. No pushará, ¿no? Puse a rata que les levantamos los torres. Pero no te vayas. No estamos haciendo nada. Nuestra torreta ha sido destruida. Pues nada, venga. Dominación. La puta rata. Digo la puta rata, la puta Tristana. Madre mía. ¿Pero qué es esa habilidad del Swain? ¿Qué pasa? ¿Que ahora carga la ulti o algo así? y- Ese es nuestro camino. Madre mía. Asesinato. Qué animalada. enemigo. Vuestra torreta ha sido destruida.
perdonar si no comento nada, pero ando un poco concentrado. Nuestros instintos se agudizan. ¿Qué hay ahí? No, aquí hay tres. Aquí hay tres Thresh. Ese es nuestro camino. Vamos para allá, venga. Está la ratica ahí solica. Tristana atrás. Y no se muere. Y no se muere la hija de puta. Y no se muere la puta Tristana. Me cago en tu puta madre. Te reviento. Se muere la puta Tristana. Hija de puta. Es que no tengo mecánicas para llegar a ella. Me cago en su puta madre. Venga, a ver si lo pilla esa. ¿Qué queréis que haga? ¿Salto el muro? Soy Udyr. Ese es nuestro camino. Nuestra furia está bajo control. Hostia, pero pusead ahí un poquito, anda. ¡Listo para volar! Nuestros instintos se agudizan. No reniegues. Si nos engancháis. La engancho. La enganchaba. Engancho. Puta. Hija puta. Venga, dragón. Vamos a comprar la coraza del muerto para correr más todavía y enganchar a estos hijos de puta. Y otro guarrojo de estos. Ese es nuestro camino. Podríamos intentar Nashor, ¿eh? ¿Por qué no? Joder, de cura en cura. Esa ha sido muy mala. La has liado mucho ahí. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo.
te metas, rata. El buen stun. Vamos a Nashor, rata. Vente. Vente para acá que nos hacemos el Nashor. A ver. Venga, venga, claro. Yo te pillo a Corki. Yo te pillo a Corki. Ven aquí, Corki. Ah. Bueno, vale, tranquilo. Pues mátalo tú todo, cabrón. No haces nada. Puta rata. No habrá piedad con los indefensos. Hasta luego, Lucas. Y todavía daba para hacer un poco más, en verdad. Nos daba tiempo tirar una torre ahí. Tu equipo ha destruido una Pues si se quieren ir ahí abajo, nosotros nos vamos aquí arriba. Y que se sigan entreteniendo ahí con nosotros. No, os morís. Y entonces no vale para nada mi No reniegues estrategia de tus poderosa. instintos, invocador. Vamos a medir la rata. Ratilla. Venga, ratilla. Estaba escondido. Venga la siguiente torre, ratilla. Ese es nuestro camino. Podemos. No, no podemos. Yo intento coger a este aquí. No deja morir a la rata. Me voy. Nuestra furia está bajo control. Y ahora el dragón. No habrá piedad con los indefensos. No, la falta no se gasta. Lo que haga falta. Sobra. Parece que Juan quiere jugar conmigo. No se ha tirado. A ver, ¿qué nos hacemos ahora?
Un rostro espiritual, sí, vendría bien para curarnos un poquito más. Y vamos a hacernos un Guardian Angel, que nos va a venir de puta madre. Y empezamos por la espada. Hacer daño. Venga. Para coger a alguien con la Q ahora mismo y reventarle así. Creo que puse ya los dos guardianes de Ganondorf. Hostia, mucho rango tiene el puto Swain con eso, ¿no? Nuestros instintos. No habrá piedad con los procesos. Hay que coordinarse un poco, ¿eh? Hostia puta. ¡Ah! 50 de vida. ¿Por qué? Vaya salvada de culo. Puto 3. Buenísima, tíos. Muy buena ahí ese escudo para que me cayó de la nada. Nada. Vamos a por el Guardian Angel para tenerlo ya completo. Rápido. Y ala. Nuestra furia está bajo. A ver si llego a bailar. Llegaré. No llego. ¡Ah! Ah. Pues ha estado bien. Vale, ya veo. Joder, puta ulti de mierda. Pues no sé, vamos a la ratilla que ha hecho muy bien, muy buen trabajo. GG. Ya hemos llegado al daño, bien, de puta madre. Y los guardianes, bien. Y ahora que nos toca. Otro cofre, de puta madre, joder. Ah, pero esta vez no ha sido mío, no ha sido por la gente de mi equipo. ¿Y qué misiones tocan ahora? Inflige 25.000 de daño a campeones enemigos en 3 partidas distintas. O consigue 100.000 de oro. Bueno. ¿Qué más? Cura 10.000 de daño. Bueno. Consigue tu equipo mate al varón o a Bailman. Vale, eso tampoco es tan difícil. Acabas con 3 dragones de nube o infernales. Vale, esta sí va a estar más compleja de hacer. Lo de los dragoncitos. Acabarlo. Pero bueno, tenemos todavía 8 días. No hay drama. De nada, hombre. Nada por los juegos. ¿Qué rango sois? No tenéis nada. Hostia. El puto Trinder era bronce. Qué cabrón. Y la rata era platino. Qué cabrón. Ah. Pues si
que pego con la ratita. Sí, un poquito sí, Paul. Puta rata. Pues nada, yo creo que me voy a poner a cenar, que tengo un poquito de hambre ya. Vamos a acabar el directo. Ha estado guay hacerlo. Ha estado guay probar que funcionaba bien todo esto. Y no sé qué más, qué más. A ver si el próximo día, cuando lo haga, carga bien a la primera. No da por culo y me trolea. Ah, que esto es Smurf, Platino 3. Qué hijo de puta. ¿Que eres diamante? ¿Challenger? ¿O qué hostias? Ah, me dices, no, si soy un streamer, youtuber de estos de LOL famoso, que no conozco ninguno porque nada más que sigo a Revenant. Pero bueno. Nada, más que nada el... ¿Eres máster? Venga, no te creo. Entra al grupo de WhatsApp y mándame una screen de eso. No, mándame una solicitud de amistad en el LOL. Así será más fácil de creer. Agrégame con tu main y te creeré. Ya sabes que en internet todos montamos nuestras películas. Cabrón. Dice que juega en un equipo. Que no es que no te quiera creer, ¿eh? Pero es que he visto ya tantísimos troles en internet que vamos. Cuesta. Cuesta un poquito de digerir. Ah. Estoy mirando por aquí. A ver en Twitch si veía alguna opción de estas de poner el chat encima o algo. Y no veo nada. Y no veo nada, joder. No sé qué hacer. No sé cómo hacerlo. Me cago en mi vida. Porque si a una mala se pudiera solamente el de Twitch, pues aunque fuera, pues hacía los directos por Twitch para poder leeros. Anunciaba por YouTube y bueno, avisaba, pues mira, venir al Twitch y me seguís y tal. Pero no. Estilo de vídeo, no. Panel de control del directo. A ver, aquí, en directo. Y me saldrá el directo, no me saldrá para cambiar nada, ¿verdad? Comunidades, idioma. Un espectador, 2 seguidores, 25 visualizaciones. Joder. Estoy que lo bordo, madre mía. Me va a marcar un cristiano. Ya me tienes agregado en la main. No me ha llegado ninguna solicitud de amistad. Tío, no me quieres. No es coña, soy Hardstack Diamante 5. Regálate llaves, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué Dios? Yo no tengo llaves, tampoco. No, es que soy pobre, tío. Mira, tengo 2 llaves. Pues te manda una capsulita de estas. A ver qué me dan. Puta basura. Yo solamente quiero esa skin de Udyr, joder. Así que si alguien ve este vídeo, que me la compre. Que Udyr es el puto amo. Era mi main. Y Shaco y Vi eran mis main en la season anterior. Bueno, lo dicho. ¿Qué? ¿Quién me habla? A ver. Hostia. ¿Y cuándo te agregué yo? ¿Por qué te tengo aquí? No sé cuándo te agregué. Me puedes pillar una skin guapa. Ahora
vez que me regalan ahí a Mumu fiesta de cumpleaños. Joder, macho, pues puto amo. O sea, a ver, yo de skins. A ver, ¿dónde está aquí? Colección. Creo que era aquí. No. ¿Dónde se mira? Ah, había un sitio para mirar las putas skins. Tengo muy pocas. Campeones, runas, hechizos, no. ¿Cómo era? Maestría, orden alfabético, no. Objetos, quizás. No. No, no, no. ¿Dónde se mira? Tienda, quizás. Y aquí se podía ver todas las que te faltaban. Creo que era. Claro, aquí puedes mirar las que te faltan, pero no las que tienes. Yo quiero mirar las que tengo, joder. Tienda, aspectos. Sí, pero la tienda aspectos es los que puedo comprar, no los que tengo. Mostrar en propiedad. Ya está, nada más. Mira todos los que me faltan, si es que no tengo nada. Debo tener 7 skins, me parece. Y no compré ninguna. Perfil, aspectos. No hay. No aparece esa opción. Historial de partidas, clubes. Momentos destacados. Hostia, un pentakill aquí. Muy épico. Lo quitaron, claro. Puta vida. Ajá. El caso, mira. Yo te digo las que tengo. Tengo a Trandel Poli. Esta. Esta de Trandel. El rey de los trolls. Tengo... ¿Qué más? Por ahí. Me parece que aquí también tenía aquí una de Calista. Que me tocó. Sí. Calista Luna Sangrienta. Tengo... ¿Qué más? De Sheiko, por supuesto. Aquí. Tengo esta. Mascarado. Y Shaco Manicomio, que era la que más me encantaba. Así azulita, preciosa. De Udyr, que también me había tocado una con la que jugué antes. Y creo que ya, que no tengo ninguna más. De Vi también me mola un huevo la última que sacaron. Esta está muy guay. Y la de Reinos Combatientes también. Por la temática asiática y demás, más que nada. Por lo que me mola la de Reinos Combatientes. Que es una pena porque tengo dentro del botín. Parece que era Chinzao. No, Chinzao mata dragones. ¿Quién era Reinos Combatientes? La vendí. Pues puede ser que la vendiera. Tenía una. La vendí, me parece. ¿Y qué más? ¿Qué más? La de Morgana victoriosa. Yana victoriosa también. A ver, son gratis. La de Alistar también, la gratis esa. La de Tristana Chica Riot. La de Jarvan, me parece que tenía otra. Sí, aquí está. Jarvan Comando. No me compró ni una puta skin. Son todas ganadas. O que me las regalará Riot. Y ya está, creo que no tengo ninguna más. Ah, sí, la de Maestro Yi y la de Star Wars. Otra que también me tocó. Sí. Y la de Ari. Que esta la desbloqueé el otro día. ¿O no? ¿No la desbloqueé? ¿No la tengo? Ah, sí, aquí está. Ari Academia. Tiquití. Que me tocó en las cajitas. Y dije, pues para mí. ¿Qué más? Sí, creo que ninguna más. De Trinda tengo ahí pendiente de desbloquear alguna. Pero no cogí ninguna, creo. No.
Y ya. Y eso es todo mi repertorio, es muy triste. Llevo desde la Season 2 y... y no tengo nada. Pero bueno. Eso es todo, amigos. Hola, Mail Pombo. ¿Qué tal? Y sí, eso, mira. Al final estoy en plata 1. Lo volveré a subir a oro. Y lo dejaré ahí en oro 5. Para coger y desentenderme hasta no sé cuándo. Hasta cuando se acabe la temporada. Lo dejo ahí simplemente en oro 5 para recibir el regalo gratis y a tomar por culo. Eso fue lo que hice el año pasado antes de irme a Japón. Me cogí, lo subí a oro 5 y le dieron por el ojete. Intenté jugar desde Japón. Intenté jugar también en el servidor de Japón. Y me desesperaban los japoneses jugando. Son malísimos. Pero terriblemente malos, con avaricia además, los cabrones. Pero abre lo que abra el qué. Si no tengo cofres. O sea, no tengo llaves, perdón. ¿Qué quieres que abra? A ver si me está escuchando. ¿El qué? Sal y entra del LOL. Anda. Salgo y entro al LOL. ¿Dónde está el LOL? Aquí. Vamos a cambiar, porque si no vais a verme la contraseña y no quiero. Que si no, luego me hackean la cuenta, oigan. Hostia. No, esto no. Esta. Madre que pelos. ¿No hay otra cosa? Así, en negro. Así en negro, más bonito. Oigan. Llevamos el LOL. En cola. No troll. ¿Qué más manda? ¿Un regalo, Paul? No me he enterado. Regalo recibido. De Paul. Hostia. ¡Hostia puta! Gracias por los vídeos. Puto amo, tío. Voy a hacerle pantallazo a esto. Hostia, tío. Muchísimas gracias. LOL. Para Twitter. Muchas gracias, Paul, de verdad. Joder. No sé qué decir. Me he quedado aquí. Todo pillado. Hostia. Muchas gracias, tío. Además con Bijo un huevo. La de Udyr es más que nada por capricho. Porque en realidad el personaje está bastante nerfeado y la jugaría poco. O sea, la jugaría poco. Lo usaría poco porque no rinde tanto, pero la de Vi es la polla. ¿Qué hilo? ¿Qué hilo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mierda? Aquí. Perfil. No, colección. Vi. Bonica. ¡Uy! Qué guapa. Además ahí va a ir con la moto y todo. La muy. Está guapísimo. Jo, tío, pues muchísimas gracias, de verdad. Da gusto tener sus... Joder, que me muero. Ah, perdón. Da gusto tener suscriptores así, tío. Muchas gracias. Cada vez que juegue con ella pensar en ti. Puto crack. Pues nada, eso, que me voy a ir a cenar, que tengo más hambre que el perro en ciego. Y ya si es en otro momento, pues intento hacer otro directo. Como este.
A ver si no me trolea y se pone el nombre y todo en condiciones. Pero técnicamente ahora tiene guardado la ID de directos así, con lo cual debería de hacer las cosas en condiciones y no tocar los huevos. Así que nada, muchas gracias a los que os habéis quedado durante las partidas, a los que quedáis aquí, los 3 que estáis aquí, que no sé ni quiénes sois, a ver, voy a mirar. Para daros las gracias personalmente. Participantes. ¿Por qué me pone que estoy yo solo? En un lado me pone que estamos 3, en otro me pone que estoy yo solo. What the fuck? ¿Por qué me troleas así, YouTube? Me cago en Dios. Pues nada, dice que estoy solo. YouTube dice que estoy solo, el Restream dice que hay gente mirándome. Debe ser que hay gente en Twitch. ¿Hay gente en Twitch? No, no hay nadie. Joder, qué triste. Pues nada, que le den por culo. Para los que lo veáis, si lo llego a subir o lo que sea, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en otra ocasión. Y a ti, Paul, muchas gracias, tío, por la puta skin. Puto amo, tío. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.